¿Se escucha bien? Vale, perfecto. Pues a ver que se conecte Álvaro y empezamos. Hey, ¿qué Buenas tal? Álvaro, ¿cómo estás? Muy bien, ¿tú? ¿Qué tal? Muy bien. ¿Vamos a darle caña o qué? Sí, esperamos un par de minutitos a ver si se quiere conectar más gente. Claro. ¿Vale? Ujú. Está todo bien, ¿no? Sí, sí, yo te escucho bien, te veo bien. Ahora no. Ahora. Vale. ¿Se me oye? Sí, perfecto, perfecto. Vale. Pues nada, esperamos un poquito si quieres y cuando tú digas, Sí, tío. vale. La Diriges verdad, tú. sí, sí, empiezo yo haciendo una presentación y luego empezamos con las preguntitas. Muy bien. La verdad que me alegro que hayas podido, que sé que estás muy ocupado, pero me alegra que saques un poquito de tiempo para esto, que puede ser muy interesante. Ah, está guay, tío. Lo que pasa es que, bueno, para los que no sepáis, llevamos intentando hacer un directo, Sí, sí. pues ya yo creo que más de un mes o dos. Sí, sí. Pero bueno, entre trabajo y no cuadrar los horarios, pues, joder, cuesta un poquito. Vale, pues voy a hacer una pequeña presentación de Álvaro y empezamos. Yo a Álvaro lo conocí mediante los vídeos de Power Explosive, porque él ha estado mucho tiempo en el equipo de Power y me llamó mucho la atención porque era especialista en deportes de contacto. Y eso es lo que más me llamó la atención para al final que fueses mi entrenador, mi preparador físico. Él es graduado en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte, en fisioterapia, ha sido competidor de alto rendimiento en taekwondo, ¿vale? Y actualmente lleva tanto a deportistas profesionales, amateurs, como creo que lleva a uno o a dos deportistas olímpicos. Ah, hombre, sí. Que tiene un bagaje a nivel profesional y a nivel deportivo muy, muy amplio y de mucho nivel. Eh, yo con Álvaro estoy disfrutando mucho de la preparación física. He mejorado sobre todo en la fuerza, cosa que destaco eh, para mi deporte, que me ha hecho mejorar muchísimo en el rendimiento deportivo para karate. Y, y la verdad es que es un crack, me encanta cómo programa, me gusta mucho cómo organiza los entrenamientos y sabe muchísimo. Yo también contacté con él porque quería aprender de un profesional de la preparación física y yo soy un pesado y, y estoy todo el día hablándole por WhatsApp preguntándole tal, Álvaro, este RIF, no sé qué, esta técnica es así, tal. Y él me contesta todo, así que aprendo muchísimo de él, además de potenciar mi rendimiento en karate. Así que eh, estoy muy contento de poder trabajar con él. Nada, lo mismo decir de él. Para mí, Hugo es un crack como deportista y como persona. Y bueno, le veo tanto como deportista, que ya es obvio, ya se ve, pues ya lo es, un gran deportista, como profesional, en un presente y un futuro le veo muchísimo potencial. Así que nada, pues vamos a darle caña si quieres a las Sí, preguntas. vale. A ver, si queréis preguntar, aquí hay una casillita, ¿vale? Ahí podéis poner vuestras preguntas, iremos contestando a uno por uno. Si queréis, eso, bueno, ¿tenéis preguntas también guardadas, Hugo? Sí, ¿no? Sí, que creía que aparecerían aquí, pero no aparecen. No sé cómo funciona. Pues, bueno, si tienes algún pantallazo o algo, o las puedes Sí, sacar sí, de alguna forma. tengo pantallazo. Tengo pantallazo. De todas formas, podéis ir preguntando lo que queráis, ¿vale? Por aquí. Vale, A medida que vayamos. Sí. una de las preguntas que es muy recurrente esta pregunta es que si la preparación si hacer gimnasio es bueno para las artes marciales. Esa pregunta me la han preguntado tropecientos mil millones de veces y a mí me gustaría que empezaras el directo hablando de este tema.
Sí, a ver, yo creo que esa pregunta viene mucho pues, del mito, bueno, no es un mito realmente, pero bueno, sí, del mito de que hacer pesas, pues te puede hacer lento, ¿no? Yo creo que principalmente viene por eso. Pero bueno, realmente porque la gente tiene la concepción de que hacer pesas es entrenar con el objetivo de hipertrofia o como entrenan los culturistas, como entrenaba Arnold en su época, ¿no? Exacto. Y eso está muy, muy lejos de la realidad, realmente. Al final, por supuesto, que no perjudica el rendimiento, si lo haces bien, por supuesto, todo lo contrario, va a potenciar el rendimiento y, bueno, aparte de eso, pues tiene muchísimos beneficios a nivel de prevención de lesiones, etcétera, etcétera. Pero, por supuesto, hay que hacerlo bien. Hay que tener una serie de características de ese entrenamiento que mmm, vaya enfocado a esa mejora del rendimiento y no a perjudicarlo. Si hacemos un entreno tradicional de hipertrofia, como lo que se ha visto tradicionalmente en los culturistas, pues probablemente sí que acabe perjudicando. Pero si hacemos las cosas medianamente bien, para nada va a perjudicar, sino todo lo contrario. Nos va a hacer mejorar el rendimiento, nos va a hacer prevenir lesiones. Bueno, prevenir no se pueden prevenir, pero ya me entendéis, va a aumentar nuestras capacidades y eso va a hacer que el riesgo de lesión sea un poquito menor, ¿vale? Y bueno, tiene miles de beneficios más. Así que la respuesta es que sí, mejora el rendimiento y no lo empeora, si se hace bien, claro. Exactamente, exactamente. ¿Tú, tú, ¿Tú qué opinas de eso, Hugo? Que tú lo vives también en tus propias Yo la carnes. verdad que de forma un poco más secundaria, yo al trabajar la fuerza contigo, lo que he notado que me encuentro mucho mejor físicamente en cualquier cosa que haga, ya no solo en el rendimiento de mi deporte, ya hasta para llevar la compra y subir las escaleras me encuentro mejor, tanto a nivel de salud como a nivel de, si por ejemplo hago otra práctica deportiva, me encuentro mucho más preparado para cualquier situación. Entonces, ya no solo en el rendimiento de karate he notado mejoras, sino en mi vida en general. Así que yo la fuerza la recomendaría sí o sí tanto para salud como para rendimiento, como para todo, es que para absolutamente todo. Al final hay que entender, chicos, que la fuerza es la cualidad física básica de la que parten todas las demás. Entonces, lo que dice Hugo tiene mucho sentido, que se encuentra mejor en todo, absolutamente, porque al final es la base de todo. Entonces, hay que entrenar fuerza, chicos. Otra pregunta que tengo aquí es ¿qué ejercicios son buenos para la preparación física de deportes de contacto? A ver, hay que decir que para preguntas así muy generales es difícil dar una respuesta Sí, sí. específica, ¿no? Entonces, ¿qué ejercicios son buenos? Pues todos aquellos que te hagan mejorar, que te hagan solucionar aquellos déficits que tú tengas y que vayan enfocados a tu deporte y a tu situación. Entonces, hay que individualizar siempre. Entonces, no se puede responder como tal. Pero bueno, si el que haya hecho la pregunta está por aquí y quiere hacerla un poquito más concreta, yo la contesto encantado, pero claro, tienen muchísimos matices eso, no se puede decir un ejercicio concreto, pero bueno, te puedo decir que lo normal es trabajar mediante ejercicios globales, multiarticulares, eh, por patrones de movimiento, bueno, poco más se puede especificar que no sea... eh, habría que especificar más esa pregunta, ¿sabes? Pero bueno, al final eso, patrones de movimiento, en general trabajos multiarticulares, trabajos con cargas altas, medias y bajas, trabajos de pliometrías, bueno, al final es que por eso digo, es muy general la pregunta. Sí, y bueno, y hacer una correcta programación y una progresión de todos esos ejercicios y todo ese tipo de entrenamiento. Me han preguntado aquí una pregunta bastante interesante. ¿Cuántas semanas hay que entrenar como mínimo la fuerza explosiva antes de una competición? Como mínimo. Pues bueno, al final lo que habría que, como mínimo, pues las mínimas que te generan adaptaciones. O sea, al final no hay un mínimo. Y como máximo tampoco hay. Al final, es que no entiendo muy bien esa pregunta a qué se refiere. No sé si tú la entiendes un poquito mejor. No, a ver, supongo que eso se referirá si tiene que entrenar la fuerza explosiva el día de antes, 2 días antes. Supongo que irá por ese camino. O sea, al final, primero habría que definir qué entiende la persona que ha hecho la pregunta por fuerza explosiva. Pero bueno, hay que entrenar fuerza hasta el último día, hasta el último día de entrenamiento, me refiero, ¿vale? Lo que pasa es que hay que modificar las condiciones para evitar que haya una gran fatiga, sobre todo en los últimos días, y que llegues a la competición en el mejor estado de forma posible. Eso se llama picking. Y bueno, básicamente consiste en eso, consiste en reducir al máximo la fatiga, mantener las adaptaciones que hayamos conseguido o incluso mejorarlas si podemos, para llegar en un estado de forma a esa competición, ¿vale? Con la mínima fatiga acumulada posible y el mejor estado de forma posible, para que rindamos al máximo, ¿vale? Entonces, al final hay que entrenarlo pues hasta el último día, solo que hay que modificar
o no, depende de cómo estés entrenando, pero hay que tener unas condiciones, unas características un tanto especiales, ¿vale? Esos últimos días. Yo antes de saber un poquito más de preparación física, la semana de antes me dejaba totalmente de entrenar fuerza y con Álvaro he aprendido a cómo hacer una correcta puesta a punto o picking, reduciendo el volumen, manteniendo tal vez la intensidad, pero con un volumen al 50% y todo este tipo de herramientas que nos sirve para no acumular fatiga y potenciar nuestro rendimiento. Efectivamente. Eso es. Al final, la última semana es que es un error muy común. Dejar de entrenar, pues bueno, es dentro de lo malo, es quizá lo menos malo, porque es mejor dejar de entrenar y asegurarte que vas con la mínima fatiga posible que pasarte de entrenamiento y llegar hecho polvo a la competición. Es mejor eso, la Exacto. realidad. Sí, Pero sí. obviamente es muchísimo mejor hacer las cosas bien y llegar con la mínima fatiga y con el mejor estado de forma posible y sin haber perdido adaptaciones, que es lo que para eso entrenamos, para generar adaptaciones y luego que esas adaptaciones se reflejen en la competición, porque si no, no tiene sentido. Exacto. Mira, han preguntado una aquí en el directo, la LES de Sí, Freddy Taekwondo Mendieta. Vale. se podría entrenar y ganar fuerza y explosividad solamente en el peso, perdón, es que tengo el móvil roto, con el peso corporal para deportes de combate o es necesario pesas. A ver, poder se puede, ¿vale? Pero siempre, en cualquier objetivo que busquemos, vamos a estar mucho más limitados que si tenemos el material adecuado. Al final, sobre todo a partir de cierto nivel, necesitamos una carga alta para estimular sobre todo el tren inferior y tal. O sea, ¿tú con cuánto haces, por ejemplo, hip thrust o tal? O sea, con el peso corporal Claro, sí, sí. ni se entera tu No, musculatura, ¿no? no. Pues bueno, ese es el tema, ¿vale? Entonces, se puede, se puede. Lo que pasa es que vas a estar muchísimo más limitado y probablemente llega un momento que ya no puedas. Para el tren superior es otra cosa, porque sí que se pueden hacer bastantes adaptaciones. Para el tren inferior también se pueden hacer algunas adaptaciones, pero siempre va a ser subóptimo, Sí. ¿vale? No va a ser óptimo. Para trabajar sobre todo pliometría, a lo mejor sí que sería un poquito más fácil, Sí, pero fuerza máxima y tal, complicado. claro, obviamente para trabajar con el peso corporal, para trabajar saltos, pliometrías y demás, por supuesto que se puede. No hace falta casi ningún implemento, aunque si lo tienes también te digo que es mejor. Pero para trabajar la fuerza dinámica máxima, para trabajar esa fuerza en la parte alta de la curva fuerza-velocidad, que es fuerza con cargas altas, pues necesitas cargas altas. Es que si no, Sí, mal. sí. Se puede hacer alguna adaptación y de hecho, bueno, contigo no sé si, no me acuerdo si lo he hecho, pero con muchos deportistas lo hemos hecho en confinamiento, que no teníamos material y hemos adaptado y no pasa nada y se puede Sí, hacer, sí, sí, pero conmigo no es también. lo más óptimo. Exactamente. Me preguntan aquí, ¿creéis que uno de los métodos más importantes en las artes marciales es trabajar con pérdida de velocidad por series? Bueno, puede ser muy interesante, efectivamente, por series. Por la experiencia con la que he trabajado en pérdida de velocidad entre series, es que no sé si se refiere a eso o dentro de la serie, pero bueno, es diferente. Entre series no funcionan muy allá, ¿vale? Dentro de la propia serie sí, es súper interesante, de hecho en eso se basa el entrenamiento basado en velocidad y es, bueno, nosotros no lo hacemos porque es más difícil, bueno, de hecho este mesociclo, no te acuerdas que lo hablamos, Sí, para sí, empezar a sí, hacerlo, pero claro, tú tienes que saber hacerlo, esa es la cosa. Una claro. persona que no sepa hacerlo no se puede hacer, pero hay otras formas de hacerlo sin registrar esa pérdida de velocidad que se asemejan mucho y es a través del carácter de esfuerzo, básicamente. Entonces, es muy interesante, sí. Mira, una de las cosas que me gustaría que hablases a mis seguidores es de cómo trabajas tú con el RIR, porque es una cosa ahí súper desconocida que la gente sabe lo que es, pero no sabe muy bien cómo implementarlo en sus entrenamientos. Entonces me gustaría que aconsejases un poco a la gente a cómo utilizar el RIR y bueno, y que explicases un poco. Al final, el carácter de esfuerzo, que al final es el RIR, ¿vale? Es lo que determina las adaptaciones que se producen en tu entrenamiento principalmente, ¿vale? Entonces, dependiendo de tu objetivo, varía muchísimo la cosa, ¿vale? Entonces, si estamos hablando de un, de un objetivo de hipertrofia, pues ahí está más clara la cosa y al final hay que quedarse pues, cerca del fallo, hay que tener un RIR bajo, ¿vale? 3, 2, 1, 0, ¿vale? Para producir esas adaptaciones a nivel de hipertrofia. En los deportes, y sobre todo si tu objetivo no es acumular una gran fatiga, el RIR con el que trabajamos normalmente es mucho más alto. Va a depender de las repeticiones totales con las que estamos trabajando, ¿vale? Pero la gente se sorprende, tú al principio quizá también, cuando yo decía que te dejaran la mitad de las Sí, repeticiones en sí, sí, recámara sí. prácticamente, ¿vale? Pues bueno, al final se ha visto que hay muchos estudios, que se ha visto que con la mitad de las repeticiones en recámara es un punto más o menos óptimo,
dependiendo también de muchos factores, ¿vale? Pero estoy simplificándolo mucho. Es un punto óptimo en el que vas a conseguir unas adaptaciones de fuerza iguales o incluso mejores que con ritmos más bajos y los niveles de fatiga que vas a acumular son mucho menores, ¿vale? Entonces, pues, bueno, a esos niveles tienen muchos beneficios. Por supuesto hay que poner matices y hay que tener muchas cosas en cuenta, Sí, pero bueno, simplificándolo mucho es así. Entonces, mucha gente se sorprende cuando le digo, sobre todo deportistas, que trabajen a la mitad de las repeticiones posibles. Dice, pero ¿cómo? Entonces siento que así que no me esfuerzo. Pero bueno, hay que claro. tener otras muchas cosas en cuenta, hay que hacer cada repetición a la máxima intensidad que puedas, etcétera, etcétera. ¿Vale? Cosas a las que Y la gente no suele estar acostumbrada porque tiene claro. Sí, el esa pain no gain, el típico pain no gain del culturismo de los 80. Sí, sí. Exactamente. Pero por eso he dicho al principio que, claro, que si nosotros tenemos en la cabeza como entrenamiento de fuerza, como el entrenamiento clásico del culturista, pues obviamente es muy distinto a un entrenamiento de fuerza bien pautado, ¿vale? Entonces hay que diferenciar mucho. Por eso cuando la gente dice, ¿el entrenamiento de fuerza perjudica a los deportes de combate? O, bueno, a cualquier deporte. Pues depende cómo lo hagas. Si lo haces bien, por Claro. supuesto que no. Y te potenciará, exacto, exacto. Además, también quiero destacar que la preparación física para rendimiento deportivo es como un adicional. Lo principal es mi entrenamiento de karate y la preparación física es algo secundario que potencia lo principal que es el entrenamiento de karate. Entonces, si yo hago una preparación física basándome en el no pain no gain, llegaré a mi entrenamiento de karate y no podré rendir de forma correcta. Efectivamente. Y además, a ver, hay que tener en cuenta exactamente que eso es algo principal, que además muchos preparadores físicos, al final es nuestro trabajo, pues, pero hay que ser humilde y la realidad es que lo importante es cómo seas de bueno en tu deporte, ¿vale? Pero tampoco se puede separar directamente la preparación física del deporte, porque al final dentro de tu deporte estás continuamente haciendo una preparación física, ¿vale? Exacto. Podrá ser mejor o peor, pero la estás haciendo. Entonces, al final va todo en conjunto. El propio deporte tiene ese componente físico que es inseparable. Pero sí que es verdad que lo más importante es que tú seas bueno en tu deporte y que estés eh, a- y, y que hagas tu deporte lo máximo posible y que consigas las mayores adaptaciones en tu deporte. Luego, la preparación física externa sería un complemento, efectivamente. Exacto. Mira, aquí me hacen una pregunta interesante sobre el tempo en los levantamientos. Lo ha cortado él. ¿Se te ha cortado a ti o a mí? A Vale. mí, sí, a mí. Mira, aquí me hacen una pregunta interesante sobre el tempo en los levantamientos, que es la siguiente. Para ganar velocidad con pesas, ¿cuánto debe durar la fase excéntrica y concéntrica? La concéntrica tiene que ser a máxima velocidad, ¿vale? Siempre y cuando, a ver, esto estamos dando por hecho que la técnica está controlada, etcétera, etcétera, ¿vale? Pero tiene que ser a la máxima velocidad intencional posible. Y esto hay un error muy común. Cuando yo digo que se levante a la máxima velocidad, es que tienes que intentar levantando a la máxima velocidad. Eso no significa que la barra se vaya a mover rápida. Si tú Claro. estás tirando con tu 90% del RM, la barra No se va a mover podrás. lenta. No vas a poder moverla rápida, pero la intención tiene que ser máxima siempre, ¿vale? Igual, si estás trabajando con el 30% de tu RM, pues la barra se va a mover rápida, pero la intención tiene que ser máxima, ¿vale? Y luego la fase excéntrica, pues ahí va a depender mucho más del objetivo. Normalmente, a ver, una regla general que yo pongo es, pues bueno, bajarla controlada y punto, ¿vale? Pero va a depender de muchas cosas. De que al final ralentizar el tempo, aumentarlo, lo que sea, van a ser más estrategias que busques para producir ciertas adaptaciones, ¿vale? Al final el entrenamiento excéntrico tiene ciertos beneficios, pero bueno, habría que enfocarlo. A ver, al final para que nos entendamos, hacer una fase excéntrica lenta en un ejercicio normal, estamos trabajando con cargas submáximas. Entonces, los beneficios que se van a producir no son los mismos que si trabajamos con cargas supramáximas en un trabajo excéntrico. Entonces, hay mucha gente que solo confunde y que dice, no, es que el entrenamiento excéntrico produce estos beneficios. Vale, ¿qué beneficios? Y dependiendo cómo lo entrenes. El entrenamiento excéntrico, normalmente los beneficios que se refiere la gente se producen con cargas supramáximas, ¿vale? Entonces, dentro de un ejercicio y un trabajo normal no se producen esos beneficios, que tiene otros también, pero bueno, es un poco más complejo. No sé si he respondido a la pregunta más o menos. Vale, aquí tengo otra. Eh, a ver, me habían hecho una en el directo. Es todo un arte combinar las dos vertientes, tu deporte y el acondicionamiento físico, óptimo sin que repercuta en tu deporte. Ah, no es una pregunta, es una afirmación, pero sí, sí. Sí, tú, mira, en base a esto, ¿tú cómo programas para que no se creen interferencias con el condicionamiento físico, el entrenamiento de fuerza y el entrenamiento mismo de karate, etcétera? Buena pregunta.
A ver, hay que entender que interferencias se generan sí o sí, pero es que los deportes de combate ya de por sí son deportes concurrentes, es decir, son Sí. deportes que trabajamos todas las cualidades, todas las capacidades y todas las cualidades. Entonces, la interferencia es necesaria, no hay otra, ¿vale? Y además, a ver, la interferencia normalmente se habla cuando estamos hablando de un entrenamiento de fuerza y un entrenamiento de resistencia, ¿no? Normalmente. ¿Qué pasa? Que con los deportes de combate sí o sí vas a tener interferencias. ¿Por qué? Porque el propio entrenamiento del deporte ya tiene un componente metabólico muy alto, ¿vale? Entonces, siempre vas a tener tu entrenamiento, tu preparación física y tu entrenamiento del deporte y va a haber interferencias. Pero bueno, para reducir al máximo, digamos, esas interferencias, pues lo normal, lo óptimo sería separar en días, ¿no? O sea, si imaginemos que una persona, que no es lo normal, porque un deportista va a entrenar todos los días, pero bueno, imaginemos que una persona entrena lunes, miércoles y viernes, pues una forma sería el martes y jueves meter en la preparación física. ¿Que no se puede? Separar mañana y tarde sería lo óptimo, lo más lejos posible, un entrenamiento de otro. Por ejemplo, fuerza por la mañana, la preparación del deporte por la tarde. ¿Qué no se puede? Pues dependiendo de tu objetivo, sería una cosa más óptima u otra. Yo personalmente siempre prefiero meter el trabajo de fuerza antes, ¿vale? Para ir lo Sí. más fresco posible y el resto después. Sí, al final se tiene que adaptar a tu horario, a tu trabajo, a si estudias, si no, Claro, porque si no se adapta a eso, no crearás adherencia al entrenamiento. eso es lo Eh, principal, efectivamente. Luego, en cuanto a las patadas en el karate, ¿qué tipos de ejercicios de fuerza o movilidad serían ideales? Uf, esta pregunta es muy general, pero A ver, yo, es que es muy general la pregunta, efectivamente. es A muy ver, general. lo Eh, lógico sería pues, estudiar el caso y ver sí, qué déficit tiene, qué necesita, etcétera, etcétera, y trabajar en base a ello. Pero bueno, es que en general, si no has hecho nada, cualquier trabajo de fuerza te va a hacer mejorar, o sea, sí. básicamente. Sí, y mira, podemos hablar un poquito de la movilidad. Eh, ¿Tú cuándo metes movilidad? ¿De qué tipo? Y etcétera, etcétera. Vale, pues a ver, bueno, ya contigo, por ejemplo, y con la mayoría de deportistas, la movilidad la metemos al inicio como parte del calentamiento, pues bueno, para aprovechar el tiempo, sobre todo, ¿vale? Si necesitamos más adaptaciones, si necesitamos mejorar más, pues se podría hacer sesiones aparte de trabajo de movilidad. Y las características de ese trabajo, pues a ver, a mí no me gusta meter, por ejemplo, ya sé que a ti sí, porque, bueno, también hay mucha tradición ahí en el tema de los estiramientos Sí, pasivos y tal. A mí no me gustan personalmente porque considero que hay otras formas mucho mejores de ganar movilidad de forma más rápida y segura. Al final hay que entender que nosotros no nos sirve de nada. Bueno, primero, nosotros si hacemos estiramientos pasivos y ganamos un rango concreto de movimiento, lo normal es que ese rango, cuando descansemos, desaparezca, ¿vale? Y las adaptaciones que se produzcan no son lo mismo las agudas que las que se van a producir a largo plazo, ¿vale? Pero bueno, supongamos que hemos ganado esos grados de movilidad. Si lo hacemos de forma pasiva, única y exclusivamente, vamos a ganar ROM, vamos a ganar amplitud articular, pero no vamos a ganar fuerza en ese rango, no vamos a controlar ese rango de movimiento y eso pues, puede llevar a ciertos problemas. Al final, si somos débiles en un rango de movimiento pues el riesgo de lesión aumenta, ¿no? sí. Entonces, al final Sobre para mí, todo a roturas, ¿no? Imagino. sí, a cualquier tipo de lesión, sí. Pero sí, sí, efectivamente. Y pues, a ver, lo óptimo sería ganar el rango de movimiento que vaya acompañado de una fuerza y que vaya acompañado de ser capaces de estabilizar en ese rango de movimiento. Pero bueno, entonces, ¿para eso cómo se hace? Pues con el propio trabajo de fuerza ya se puede ganar bastante movilidad, ¿vale? Y pues con trabajos, bueno, aquí hay muchas historias para hacer, pues bueno, trabajos dinámicos, trabajos de isometrías, excéntricos, bueno, hay muchas formas de hacerlo también. Pero bueno, básicamente quedaros con que para mí los pasivos, los estiramientos pasivos típicos, clásicos que se hacen, no son la mejor manera de hacerlo. ¿Que te gustan? Hazlos, pero yo lo combinaría con otras cosas. Y si te gustan, por ejemplo, como a mí, en sesiones independientes, será mejor que en la misma sesión de entrenamiento. Sí, En, sí, sí, en la misma sesión es mucho más interesante, como ha dicho Álvaro, de forma dinámica. efectivamente. Sí, bueno, eso básicamente es porque se ha visto bueno, que los estiramientos pasivos, sobre todo antes del deporte, dependiendo de cómo los hagas, pueden disminuir ligeramente el rendimiento, pero bueno. Por la aplicación de fuerza, ¿no? Imagino. Sí, eso es. También tengo una pregunta aquí que no es de tu campo, pero bueno, también llevas deportistas de todo tipo. Y era cómo hacer una programación para hipertrofia. O ¿en qué te basas para hacer una programación en base a hipertrofia? Sí, decir que yo llevo dos campos principalmente, uno es deporte de combate y otro es salud en general
O sea, que también llevo gente que quiere hipertrofia. Que, perdón, la pregunta, otra vez. ¿Cómo hacer una programación orientada pues a un objetivo de hipertrofia, culturismo o ganancia de masa Bueno, muscular? bueno, realmente aquí, aunque a algunos les joda, es un poquito es más fácil. O sea, al final, tu objetivo, hay muchas formas de hacerlo, unas más óptimas que otras, pero al final tu objetivo tiene que ser trabajar con un volumen que te produzca adaptaciones y a partir de ahí hacer una sobrecarga progresiva, e ir mejorando, ya sea normalmente se mejora en cargas, en volumen, bueno, en intensidad relativa, etcétera, etcétera, ¿vale? O sea, al final es hacer una sobrecarga progresiva a partir de un volumen de entrenamiento que ya te esté produciendo adaptaciones. Y con ejercicios, por supuesto, que sean óptimos para producir esas adaptaciones, ¿vale? Es más complejo que todo esto, pero al final no, yo no seguiría una programación como tal de decir, vale, pues este me lo enfoco a tal, a no ser que fueran personas avanzadas, sino que lo haría para poder seguir haciendo una sobrecarga progresiva siempre, ¿vale? Y para eso, pues bueno, hay distintas estrategias, pero para una persona y principiante es bastante sencillo, la realidad. Exactamente. Exactamente. Mira, me pregunta aquí, entonces, si soy menos móvil que un roble milenario, ¿puedo meter dinámicos en el calentamiento? Sí, claro. Puedes Sí, meter sí. trabajo dinámico, pues puedes meter cualquier tipo de movilidad articular, puedes meter incluso trabajos de fuerza. eh, Obviamente, si estás metiendo en un calentamiento que no produzca una gran fatiga, sí, sí, claro. Aquí tengo una. Em, Anda, pero qué guapo esto. sí, no, no lo había hecho, pero se puede mucho mejor así. Pero yo al realizar espagat, patas laterales, noto un dolor en la zona lateral del glúteo. ¿Eso habría que valorarlo? O, a ver, no se ve Sí, bien. claro. Obviamente no tengo ni idea de qué puede ser mil cosas, entonces habría que valorarlo específicamente, no sabría decirte ahora mismo. Claro, es algo muy... A Pueden ver, ser mil porque cosas. eso habría que valorarlo o puede ser falta de fuerza o movilidad. O sea, es que habría que valorarlo, es en el caso individual. Puede ser mil cosas, puede ser mil cosas. ¿Eh? Qué tipo de programación utilizas con cargas lineales o ondulatorias? A ver, dependiendo del tipo y también define cargas lineales u ondulatorias, ¿vale? Pero bueno, dependiendo de la persona, ¿vale? O sea, al final, no sé a qué te estás refiriendo exactamente, si al tipo de progresión, al tipo de periodización, dependiendo de lo que te refieras, pero es que va a depender completamente de la persona. Para una persona principiante, pues va a poder progresar, por ejemplo, si vamos de progresión, va a poder progresar linealmente y Sí, para una persona más avanzada, pues va a necesitar ondular para producir adaptaciones, seguramente. Pero sí, bueno, depende. imagino que cargas ondulatorias será mejor para deportistas de élite que tengan varios puntos en el que tengan que exprimir todo su rendimiento en diferentes competiciones Es para, que Claro, a ver, es que depende a qué se esté refiriendo la pregunta, porque claro, hay que tener en cuenta que las terminologías, hay muchos autores que cada uno utiliza una terminología distinta, entonces hay que intentar poner en contexto exactamente a qué nos estamos refiriendo, porque, claro, o sea, no sé, no es lo mismo qué tipo de progresión utilizo, qué tipo de periodización utilizo, si utilizo una periodización tradicional y se refiere a una a pues, simplemente ir subiendo la intensidad y bajando el volumen progresivamente, o se refiere a trabajar por bloques, es que depende claro, de a qué se esté depende del refiriendo. autor, sí, sí, Pero si se refiere a qué tipo, a si utilizo programación por bloques y tal, sí, lo suelo utilizar. sí, Eh, Más que lineal para un principiante y por bloques para alguien un poquito más avanzado. sí. Y para deportistas, sobre todo. Sí, también hay que destacar que un principiante al final mejorará prácticamente con cualquier cosa. Ujú, efectivamente. Y luego, conforme vamos avanzando más en el rendimiento deportivo, pues ya necesitaremos cosas más específicas y afinar ya los detallitos. Exactamente. Hay que tener en cuenta eso, que un principiante va a mejorar con cualquier cosa, pero también hay que tener en cuenta que eso no significa que todo el mundo pueda coger aquí y decir, "Bah, pues entreno como me dé la gana que voy a mejorar". No, porque volvemos No, a lo del claro, principio. Si hacemos un entrenamiento y las adaptaciones que estamos produciendo, va a mejorar con cualquier cosa, pero se va a adaptar a lo que nosotros le demos. Si las adaptaciones que nosotros les estamos ofreciendo, los estímulos que les estamos ofreciendo, le provocan adaptaciones para lo contrario que buscamos, que por ejemplo, hablando de hipertrofia y demás, pues obviamente no es lo óptimo. Por eso, sí, es fácil que mejore, pero hay que orientar bien el trabajo. claro. Mira, aquí hay una pregunta que me gusta. Dentro de la preparación... Ah, bueno, me dejo... Espera, primero Sí. la... hola, en mi deporte de voleibol tenemos el gimnasio los jueves después del entrenamiento de pista. Hacemos un trabajo de fuerza el lunes y los jueves hacemos un trabajo más neuronal.
¿Qué? ¿algún consejo? Sí, ¿qué significa un trabajo más neuronal? La fuerza no se puede separar Claro. o sea, la fuerza es una habilidad y es o sea, su componente principal es neural. Entonces no sé a qué te refieres con un trabajo más neuronal, ¿vale? Pero Supongo que bueno, se refiere a orientado más a fuerza máxima o no lo no, sé. no lo sé, es que no lo sé, pero bueno, consejo. A ver, lo óptimo sería que el trabajo de fuerza para mí, personalmente, yo lo pondría antes del entrenamiento, pero bueno, va a depender también de las preferencias. Y bueno, eh, consejos, pues no sé, o sea, poca cosa te puedo decir sin saber más datos. O sea, depende cómo orientes el entrenamiento y no sé, no te puedo decir mucho así con esos datos, la verdad. Pero bueno, lunes y jueves, te puedo decir que 2 días a la semana, 2 o 3 para deportes, me parece correcto, pero va a depender mucho de cómo lo enfoques y de muchas cosas, ¿vale? Mira, aquí hay una pregunta que me parece muy interesante. ¿Dentro de la preparación física realizas los gestos deportivos propios de la disciplina deportiva? Se puede realizar, por supuesto, pero no es lo principal, ¿vale? Al final, mira, para mí lo principal siempre es construir el atleta, o sea, el deportista lo más atlético posible, ¿vale? Hacer un atleta general. Exactamente. Y luego ya, pues, afinar un poquito más. Entonces, ¿se pueden trabajar los gestos propios de la disciplina deportiva? Sí, yo personalmente los trabajaría quizá al final de la preparación, cuando estemos más cerca del periodo competitivo. Pero bueno, también te digo que no es necesario, porque al final esos gestos se trabajan en el propio deporte. O sea, sería con alguna estrategia específica para mejorar la fuerza aplicada en ese gesto, cualquier cosa, o pues sí, podría tener su cabida, pero normalmente no es la base ni de lejos. Sí. Imagino que cuando se acerca más la competición, pues sí que puedes meter este tipo de gestos deportivos específicos en la parte de pliometría o con gomas, con balones medicinales y todo este tipo de herramientas. Claro, a ver, al final, para que se entienda, nosotros tenemos que llegar a la competición, todo nuestro trabajo tiene que estar orientado a llegar a la competición en el mejor estado de forma y, por tanto, a realizar los gestos y las demandas específicas de la competición lo mejor posible, ¿no? Entonces, al final de la preparación sí que se podía enfatizar más en eso, hacer un trabajo un poquito más específico, entre comillas, con tiempos específicos de la competición, con vectores específicos de la competición, etcétera. Pero es que hay muchas miles, o sea, ¿sabes? Entonces hay que tener muchas cosas en cuenta. Sí se puede incluir, pero reducir en un boxeador, por ejemplo, reducir en la preparación física, en que tiene que hacer el puño más rápido o más fuerte, es muy reduccionista, ¿vale? Hay Sí. muchísimas cosas a tener en cuenta, ¿vale? Te quiero hacer una pregunta yo, Álvaro, y es, bueno, esto lo hemos hablado varias veces, pero para que la gente del directo también eh, lo sepa. Eh, Hacer, por ejemplo, un entrenamiento con gomas y hacer tropecientos mil millones de repeticiones, perdiendo velocidad, sin hacer la técnica lo mejor posible, eh, ¿nos serviría para algo o sería contraproducente? Hablarnos un poco de esto. Sí, esto yo creo que lo hemos hablado tú y yo varias veces, pero a ver, servir para algo, todo sirve para algo, pero puede ser para algo malo, ¿vale? En este caso, eh, pues las adaptaciones que se producirían no serían positivas. No, a ver, yo siempre digo que yo no puedo criticar el trabajo de nadie, o sea, porque va a depender de qué objetivos tenga. O sea, no puedo Claro. decir esto está bien o esto está mal, porque debería saber por Claro, qué lo si está esa haciendo. persona lo ha hecho de forma justificada y tiene sus Claro, argumentos, es totalmente lícito. Sí. exactamente, pero normalmente pues no es lo óptimo. Al final, si trabajamos con gomas, normalmente nuestro objetivo, por ejemplo, trabajamos un gesto específico con gomas. Normalmente nuestro objetivo va a ser, pues, quizá mejorar la fuerza aplicada en ese gesto, etcétera, etcétera. Entonces, para eso lo que nosotros tenemos que hacer es trabajar l- l- cada repetición lo más intensa, lo más rápida posible y no acumular fatiga, porque si acumulamos Exacto. fatiga vamos a perder velocidad y, por tanto, las adaptaciones que vamos a generar no van a ser esas. Entonces, bueno, normalmente pues eso que hacen de hacer sombra con pesas, con gomas, durante 10 minutos así a baja intensidad, pues no tiene mucho sentido, la verdad, pero me gustaría que me explicaran por qué lo Claro, hacen, claro. igual lo A lo hacen. mejor tienen sus argumentos y es el secreto de la preparación física, pero Lo dudo, también te lo digo, que lo dudo, sí, pero sí, bueno, podría ser, yo podría también, ser, podría ser. pero sí. En deportes como boxeo amateur, muchas veces se compite de una forma muy continua y muchas veces aparecen competiciones de forma inesperada. ¿Cómo enfocarías la planificación para llegar a un buen nivel? Buena pregunta, ¿eh? Vale, eh,
la planificación, para mí lo más importante, sobre todo en deportes de este tipo, es el picking. Para mí es lo más importante. ¿Por qué? Es sencillo. Parece que no es lo más importante, pero para mí sí lo es. ¿Por qué? Vamos a ver. Si nosotros estamos preparándonos y mejoramos un montón durante todo el año y lo que sea, pero llegamos a la competición, hacemos un mal picking y llegamos hechos polvo, no sirve de nada lo que hemos hecho, ¿vale? No se va a traducir en un rendimiento positivo. Por tanto, es lo esencial. Si nosotros llegamos en un buen estado de forma y hacemos un buen picking, pues se va a traducir todo en un buen rendimiento deportivo, ¿vale? Entonces, respecto a esta pregunta, ¿cómo la enfocaría? Pues yo normalmente estaría haciendo un trabajo normal, mi planificación como la tengo estructurada, y si sale una competición de repente, pues haces una semana o las que necesites de picking, ¿vale? De puesta a punto y ya está, ¿vale? Eso es lo que yo haría. Vale, perfecto. A ver, tengo aquí más. Vale, mira, en ejercicios como tracciones, ¿cómo se puede trabajar a altas velocidades con pesas? Eh, Pues igual. se referirá a qué ejercicio, supongo que se referirá a qué ejercicios utilizar en tracciones para... No sé, a ver, bueno, si la pregunta es tal y como la he hecho, igual, o sea, al final es lo mismo. Pero bueno, ¿qué ejercicios utilizar? No sé, pues los que te dé la gana, básicamente. Sí. Como siempre te digo, ejercicios multiarticulares, con pesos libres y poco más. De ahí elige lo que te venga. De todas formas, también te digo que, mm, bueno, aquí, digamos que las tracciones normalmente, a ver, esto que voy a decir es mi opinión, ¿vale? Las tracciones normalmente se utilizan más enfocadas a tener una buena salud articular, a compensar, por decirlo así, ¿vale? Pues, si solo hacemos empujes, pues al final lo más probable es que nos acabemos lesionando, ¿no? Entonces van enfocadas a eso. Entonces, bueno, tampoco tiene tantísima importancia el enfocarse única y exclusivamente a producir la máxima velocidad, ¿vale? Yo normalmente las enfoco a otra cosa, pero bueno, que si tu objetivo es ese, pues igual, pues aplica la máxima velocidad y punto, no tiene otra. Sí, exacto. Conmigo las metes más de forma compensatoria, Sí. accesoria, etcétera. Sí. Me gustaría que hablaras sobre un tema que es la formación y te pongo el caso, ¿vale? Te expongo la pregunta. ¿Qué aconsejarías tú a alguien que está estudiando ciencias del deporte o fisioterapia y se gustaría enfocar en la preparación física y el entrenamiento deportivo? ¿Qué aconsejarías a esa persona? Pues que se forme por su cuenta mucho. Porque, Exacto. a ver, bueno, a ver, hay másteres de rendimiento deportivo y tal, imagino, pero bueno, yo las referencias que tengo de todos ellos no son muy allá. Y eso que, bueno, por ejemplo, hay un máster que no sé, bueno, no sé si se seguirá todavía, la Pablo Olavide, que uno de los ponentes creo que es Vadillo, que bueno, que es pues, un autor muy reconocido en ese mundo y bueno, Sí. del que yo me baso en gran parte de la forma de trabajo que tengo. Entonces, pero bueno, en general que se formen mucho por su cuenta porque en la universidad, en general, no sé, no conozco todas las universidades, pero lo normal es que los conocimientos que se adquieran no sean muy allá, no estén muy actualizados y no supongan, o sea, no obtienen grandes conocimientos prácticos que puedas Prácticos, aplicar exacto, en el día a exacto, día. exacto. Mira, yo lo estaba hablando con una persona. Al final nos dan una base general de todo, pero sin ser específico de nada. Eso es, al menos en mi carrera. Que yo estoy muy contento con la carrera que estoy haciendo. Yo estoy haciendo ciencias de la actividad física y el deporte, porque si no lo sabíais, y estoy en tercero. Y yo muchos de los conocimientos que he adquirido de entrenamiento y preparación física han sido por mi cuenta, tanto en formaciones que he hecho extra universitarias, con Álvaro también he aprendido un montón y hasta en vídeos de YouTube, que es algo que tenemos acceso todos y que alguien se pone en serio con vídeos de YouTube y puede aprender muchísimo, muchísimo. Tal vez no ser un profesional, pero puede aprender. Sí, sí, efectivamente. O sea, al final es eso. Yo he aprendido bastante más también fuera de la carrera por mi cuenta que la propia carrera, sí. Sí, sí. Ujú. ¿Tiene más Bueno, preguntillas por ahí? sí, aquí tengo una que, que, que hable Álvaro, por favor, de sus asesorías online. Estoy interesada. Bueno, Mira, Ana, bueno, es que, es que justo luego, creo que luego, o si no mañana o lo que sea, voy a hablar públicamente, voy a abrir un par de proyectos que he sacado, así que estaros atentos y ya está. Ahora mismo
ahora mismo las tengo cerradas teóricamente, pero bueno, la voy a abrir en nada, así que estate atenta y punto. Perfecto. Y lo verás. ¿Nos recomiendas algún curso específico donde se enfoquen a deportes de combate? A ver, conozco pocos, la verdad. A ver, yo conozco más gente que se dedica a eso eh, de habla inglesa, ¿vale? Sí, sí que suele haber más estadounidenses y tal. Entonces conozco pocos, por ejemplo, ahora unos chicos han abierto una, una formación sobre deporte de combate que hacen como webinars y tal, y poco más conozco, la verdad. Entonces, pues al final buscar pero no hay mucho así muy conocido, digamos, Ya. como por ejemplo en hipertrofia hay 8.000 millones de Sí, cursos y 8.000 millones de personas que hablan de eso. En esto hay menos, pero bueno, al final buscando por redes sociales y tal, seguro que te encuentras gente. sí. Y bueno, decir que, bueno, ya que estamos, hacemos un poco de promoción, yo sacaré pronto también algo relacionado con eso y eh, con mis compis, he creado con Fran, que seguro mucho lo conocéis, Fran Gurdiel, o sea, Physiomotor Control, Jaime Borja, hemos creado ASPL, que echarle un vistazo si queréis, que bueno, ahí hablaremos y seguramente saquemos cositas de formación y tal, así que le podéis mirar, seguramente Sí. hablaremos de todo eso. Pero han hecho Ah, unas cuantas preguntas. A ver. Ah, no. Pero oye, no, sí, bueno, sí, sí, esa. pero no creen que para una buena base la carrera es buena, me explico, la propia carrera ya te dicen que es una formación inicial y por tanto luego que tienes que seguir formándote. Sí, claro, o sea, es como una Sí, buena base, sí, pero a ver, a ver, porque estamos acostumbrados a que es lo que necesitamos porque nos dan un título y porque es la base de todo, pero sí. realmente, si somos sinceros y en la práctica, a ver, la base que tú coges en la carrera, que estás 4 años ahí metida, se podría hacer de una manera bastante mejor, o sea, las cosas como son. Pero bueno, que sí, pues, dale caña. Al final es necesario, además, para trabajar, o sea, que es lo que hay. Una cosa muy importante, aparte de hacer la carrera, es, que lo ha dicho Álvaro y yo lo repito, lo remarco porque me parece fundamental, es formarse y ser curioso e investigar por tu cuenta en los temas que creas que te van a servir en un futuro, para poder Exactamente. especificarte. Y además, es que esto es algo importante, porque mucha gente me dice, recomiéndame un libro para no sé qué, no sé cuántos. A ver, es que todo eso, o sea, si tú te empiezas a formar por tu cuenta y o sea, vas a seguir un proceso natural, porque a partir de ciertas cosas que aprendas, vas a aprender otras y vas a conocer otras y vas a conocer otras. O sea, yo no te puedo decir un libro. A mí muchas veces me preguntan, dime un libro, una persona principiante que no tiene ni idea, me pregunta, dime un libro de fuerza para no sé qué, no sé cuántos. Y le recomiendo uno de Vadillo y no se va a enterar No, de no, nada, claro, porque es claro. complejo. Entonces, claro, hay que seguir un cauce natural, digamos. Entonces, bueno, poco a poco vas aprendiendo y eso te va a llevar a otras formaciones y a otras formaciones y a conocer más cosas y más cosas. Ah, mira, aquí hay un matiz importante que me ha gustado mucho este detalle. Ojo con la opción de autodidacta exclusivamente, que luego surgen personas que con un año de entrenamientos, vídeos de YouTube y un artículo de 500 palabras de un gurú ya cree que es entrenador. Claro, claro, por supuesto. Totalmente de acuerdo, eso Sí, es sí, verdad. sí, de hecho, si quieres ejercer de esto legalmente y con todas las de la ley, tienes que hacer la carrera, así que es lo que hay. Sí, O sea, o sea, ¿qué es lo que hay? Si lo que quieres es aprender un poco por tu cuenta para llevarte tu entrenamiento y tal, pues no es necesario. adelante. Sí, sí. Dice Freddy, sácalo ya, por favor, necesitamos. Freddy, estaros atentos estos días y además luego en enero sacaré algo de eso, ¿vale? Así que bueno, simplemente estaros atentos y ya está. Si estáis en el grupo de Telegram o en YouTube o me seguís en Instagram o las tres cosas, ahí os vais a enterar, ¿vale? Así que ya está, no os preocupéis. Ahora te hago yo una pregunta y es ¿cómo y cuándo empezaste tú a dedicarte a la preparación física de forma online? O sea, como profesional dices a llevar a otra gente, ¿no? Sí, De forma online. sí, exacto. Pues con los primeros que empecé ya llevo 2 años y pico, o sea que, pues por ahí, 2 años y pico. Yo empecé a llevar gente ya cuando estaba en Power Explosive, combinaba y al final, pues bueno, esto me empezó a ir bien, empecé a conseguir muchísimos resultados además, porque es que yo siempre lo digo, que hay mucha gente que critica el entrenamiento online porque cree que tal. Yo te puedo decir que los resultados que se consiguen, Sí, obviamente sí, sí. hay perfiles de gente que es más difícil trabajar con ellos de forma Sí, online, como es lógico, que tiene sus tienes que estar más limitaciones. encima suyo y tal. Sí, Claro, y tiene sus limitaciones. Pero en el grueso general, los resultados que obtengo son iguales o mejores. ¿Por qué? Porque al final estás continuamente con ellos. No estás en una sesión.
de una hora, 2 veces a la semana. Estás continuamente con ellos. Entonces, al final, eso se traduce en muy buenos resultados. Así que, bueno, 2 añitos más o menos y pico, yo creo que llevo. Y Pablo, un abrazo, tío. Compañero de clase, un crack. ¿Y cómo te decidiste a especializarte en entrenamiento online? Pues eso, a ver, a mí siempre me ha traído porque al final, creas que no, a La mí me... libertad, ¿no? Exactamente, tengo más libertad. Yo además soy una persona que viaja mucho, le gusta mucho viajar, entonces, bueno, eso ya es un plus. Y lo dicho, pues al final empecé a trabajar en ello, vi que era posible y que tenía muy buenos resultados y además que al final es mucho más atractivo para muchas personas, porque al final, joder, es que estamos hablando de que un entrenamiento personal en un centro bueno te cuesta pues, 60 euros la hora, ¿sabes? O sea, que con 2 entrenamientos semanales ya te llegas a los 500 euros, ¿sabes? O sea, y el online pues sale muchísimo más económico, es mucho más tal, entonces a la gente pues es mucho más atractivo. Sí. A mí me gusta, consigo muy buenos resultados, pues al final es que eran todas, tenía todos los Sí, requisitos sí. para dedicarme a ello. Y para la gente que no lo sepa, se puede llevar muy buen seguimiento. Prefiero, yo, por ejemplo, estoy en contacto con Álvaro todos los días y yo acabo de entrenar, le mando mis vídeos, le pregunto tropecientas mil cosas porque soy un pesado y un curioso y él me responde, me envía audios, está todo el día hablando conmigo y es que se aprende muchísimo y estando a muchísimos kilómetros de distancia, ¿sabes? Esa es otra, que puede llegar a más gente. Y yo con gente como tú estoy encantado, ¿eh? Yo prefiero que me pregunten cosas Sí. que no que no hablen hasta que yo les hable. Eso no me gusta. A Así que ver, sí. ¿Alguna preguntita más sobre entrenamiento? Si tenéis. Igual. aquí no hay ninguna. Eh, Espera, no sé qué he hecho. Ahora, ya está. a ver, ¿queréis alguna pregunta más, chicos? Me saludas, Hugo, soy tu fan. Muchas gracias. Y nada, yo lo que estéis aquí y que vengáis de mi parte, os recomiendo que sigáis a Hugo porque es un crack también, ¿eh? Y además, como digo, tiene un potencial de la hostia. Estoy empezando ahora a subir más contenido en Instagram y la verdad que soy un friki del entrenamiento, del karate y de las artes marciales. Sí, sí, además es muy... A mí me gusta mucho su forma de pensar y cómo ve la vida, así que, bueno, es bastante interesante seguirle. Ujú. Una pregunta. ¿Tú en qué momento empezaste a hacer una preparación específica de fuerza para cuando competías en taekwondo? ¿En qué momento empezaste? ¿O no, o si llegaste a hacer o no llegaste a hacer? Llegué a hacer en las últimas épocas, pero verdad que, joder, ahora lo pienso y digo, joder, ojalá, tío, Claro, claro. hubiera sabido todo esto cuando empecé. Pero bueno, a ver, yo más o menos empecé a darle más importancia a la preparación física cuando entré a la universidad, más o menos, pero aún así lo que hacía simplemente era ir al gimnasio y obviamente me puse más fuerte. De hecho, ahí cuando subí un montón de categorías de peso, yo pasé de pelear en 58 kilos a 68 directamente y luego 74. Entonces, bueno, ahí fue, pero realmente no era una preparación específica. O sea, yo lo que hacía era ir al gimnasio y hipertrofia. O sea, pero Sí. aún así, bueno, como lo hacía relativamente bien, con ciertos trabajos multiarticulares, las cosas más o menos bien, no del todo ni de lejos, pero bueno, pues sí que se repercutió en el rendimiento. Yo peleando, o sea, yo cuando competía era una persona fuerte dentro de lo que había por ahí. Pero bueno, ni de lejos, porque aproveché todo el potencial físico que podría haber aprovechado si hubiera hecho las cosas bien, claro. Pero bueno, al final, los últimos años quizá ya hacía las cosas un poquito mejor, el último año quizá, pero vamos, poco lo pude aprovechar, porque luego ya lo dejé. Vale, otra pregunta que tengo que puede ser bastante interesante para la gente que esté escuchando. Por ejemplo, diferencias entre una preparación física de un deporte más de striking, como puede ser el karate o el kickboxing, a un deporte más de lucha cuerpo a cuerpo, como el judo, el jiu-jitsu, grappling, etcétera. Vale, vamos a especificar todavía un poquito más la pregunta. ¿En qué nos enfocamos? ¿En la fuerza, por ejemplo? Sí, 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 fue en fuerza, dentro de la fuerza, claro. Vale, pues lo primero que hay que hacer para entender eso es entender las demandas de cada uno de los deportes, ¿vale? Principalmente, y resumiendo mucho, tenemos que saber que el striking, las demandas de fuerza, al final, la fuerza útil, por decirlo así, que es esa fuerza que utilizamos en los gestos deportivos, estarían en la zona baja de la curva fuerza-velocidad, es decir, van a ser gestos más rápidos, ¿vale? Con menos necesidades de fuerza, pero
aplicar esa fuerza más rápida, ¿vale? Y en los de grappling, por ejemplo, pues normalmente, como estamos agarrando, estamos luchando cuerpo a cuerpo contra una persona, pues las necesidades de fuerza van a ser más altas, van a estar más arriba en la parte de la curva, ¿vale? Entonces, principalmente y resumiéndolo mucho, esas son las dos diferencias principales. Nosotros en los deportes de grappling nos tenemos que enfocar más en que el atleta sea fuerte en general, ¿vale? Porque vamos a necesitar que sea fuerte en la parte alta de la curva, por tanto, sí que nos va a beneficiar mucho que sea fuerte en general. Es decir, de hecho, pues, si lo vemos, los luchadores son unos bichos, Sí, ¿vale? son Son muy enormes. fuertes. Pero también requieren grandes niveles de potencia, ¿vale? O sea, no solo es que tengan una fuerza dinámica máxima enorme, ¿vale? Y por eso sería lo principal. Y en los deportes más de striking, pues nos interesa más que sean capaces de aplicar esa fuerza en velocidades altas, ¿vale? A tiempos cortos, ¿vale? Es decir, lo que comúnmente se llama como que sean rápidos, ¿no? ¿Vale? Entonces eso serían las diferencias principales. Pero como digo, no hay que reducirlo todo a eso, Claro, ¿vale? Sería sí, sí, muy reduccionista, una ¿ok? pregunta. Y supongo que también los deportistas de deportes más de lucha cuerpo a cuerpo, imagino que tendrán que mantener esa fuerza durante más tiempo, ¿no? Por ejemplo, Claro. en judo que estás mucho tiempo agarrado, en jiu-jitsu, etcétera. Sí, ahí entraríamos ya. Yo normalmente cuando explico estas cosas lo explico solo con lo que tradicionalmente conocemos como fuerza, pero bueno, hay muchas cosas a tener en cuenta. Hay muchas cosas que se tienen que entrenar, la fuerza isométrica máxima, el trabajos excéntricos, ¿vale? Lo que tú dices, efectivamente, la fuerza isométrica máxima y la fuerza isométrica sostenida es súper importante en deportes de agarre, porque al final ya solo el propio agarre tiene unas demandas de fuerza isométrica enormes, ¿vale? Y de hecho se ve, o sea, hay estudios todo esto, además, aparte de la lógica, hay estudios que lo demuestran, ¿vale? Se ve como los atletas que mejores resultados tienen una correlación con que tienen más fuerza isométrica máxima, por ejemplo, ¿vale? Eso, o sea, eso sería un marcador del rendimiento deportivo en esos deportes, por ejemplo. Tengo una pregunta bueno, recuerdo que me habían hecho. Eh, Era algo como, ¿meterías entrenamiento de fuerza máxima en una programación para hipertrofia? Entrenamiento de fuerza máxima en una programación para hipertrofia. Refiriéndonos a fuerza máxima, ¿a qué? A fuerza con cargas altas, ¿no? Sí, Imagino. fuerza con cargas altas a bajas repeticiones. ¿Vale? Bueno, lo digo esto porque fuerza máxima realmente, para daros algún concepto, se aplica a cualquier carga, ¿vale? La gente se refiere con fuerza máxima a la fuerza dinámica Sí, máxima, sí. que es el 1RM típico, ¿no? Vale, entonces la pregunta es que si lo metería en un trabajo de En una hipertrofia. programación para un culturista o ganancia de masa Pues muscular. volvemos a lo de antes. Si tu objetivo es única y exclusivamente la hipertrofia y eres un principiante que no necesitas periodizar, no necesitas hacer cosas raras, no hace falta, ni de lejos. Es más, probablemente no sea lo óptimo. Ahora, si eres una persona más avanzada, que necesitas ya periodizar de cierta forma y tal, pues sí, por supuesto, puedes meter bloques más de intensidad, más de intensificación, ¿vale? Para desadaptarte del volumen y volver a luego adaptarte y necesitar menos volumen para producir adaptaciones. Bueno, pues sí que se puede. Puedes meter una programación cruzada y meter los principales, que de hecho así es como me gusta trabajar a mí, para mí personalmente, los principales más a rangos de esa fuerza dinámica máxima, más a repeticiones bajas, con cargas altas, y luego pues meter un trabajo más accesorio enfocado a los rangos típicos de hipertrofia. Se puede hacer de muchas formas, ¿vale? Pero bueno, lo dicho, si eres un principiante y solo buscas hipertrofia, no es necesario meter ese trabajo. Exacto. Una última preguntita y vamos terminando, que faltan 7 minutillos para que se cierre esto. Y es sobre los ejercicios de abdomen o de core, de estabilizadores, que yo contigo siempre me sorprendo muchísimo, porque en cada planificación hay un ejercicio nuevo que no conocía y que son bastante peculiares, bastante raros, pero que me parecen, sí, sí, son súper Raro, raros. raro. Yo cada vez que veo este ejercicio de core y veo el vídeo digo, hostia, pero me mola, me mola hacer cosas así y además que son efectivas, que noto muchas mejorías. Em, Me gustaría que hablas a lo mejor de 2 o 3 ejercicios que te gusten para trabajar el core y que comentases por qué te gustan. A ver, tú a los ejercicios que te refieres, aunque no solo lo trabajamos ahí, lo que pasa es que eso es lo que más, eh, digamos, lo que más sientes en el trabajo del abdomen, digamos, pero tú te refieres a los ejercicios antimovimiento, ¿vale? Sí, Entonces, ¿por qué parecen raros? Realmente no son raros, lo que pasa es que me los invento. O sea, lo- lo- por eso igual no los has visto mucho algunos, ¿vale? Pero me los invento con un criterio, ¿vale? Al ya, final ya, ya, necesitamos está un claro. vector
y lo que necesitamos es resistir el movimiento en el plano que tú quieras, ¿vale? Entonces, bueno, a partir de ahí, pues hacer lo que te dé la gana, ¿vale? No es que me los inventes, seguramente ya están inventados, pero yo qué sé, no es un ejercicio convencional como puede ser una plancha, sino que, bueno, Exacto. pues simplemente damos distintos estímulos y demás. Y la pregunta que es, ¿que te diga un par o tres o Sí, cómo? 2 o 3 ejercicios de antimovimiento que te gusten y que recomendarías para una preparación física. Bueno, pues que me gusten, pues al final uno de cada plano, una anti-extensión, por ejemplo, una anti-rotación y una anti-flexión lateral, por ejemplo. Pues en este caso, así que se conozcan, que se pueden buscar ahora mismo en YouTube, pues anti-extensión, mira, pues yo qué sé, un deadbug con una carga extra, por ejemplo, o una rueda abdominal incluso me gusta también bastante. De anti-rotación, press pull-off, es el más típico y cualquier variante. Y de antiflexión lateral, pues un twist landmine, por ejemplo, me gusta mucho también. Pero bueno, Sí. luego ya digo, o sea, al final es crear una base de antimovimiento. Tenemos que ser estables, tenemos que ser capaces de resistir un movimiento, pero también tenemos que ser capaces de producir fuerza desde ahí, ¿vale? O sea, no solo hay que entrenarlo en antimovimiento. Lo que pasa es que eso lo entrenamos en trabajos de lanzamiento de balón, de pliometrías, de demás, ¿vale? O sea, lo metemos ahí mucho. Y en el mismo trabajo específico que también estamos trabajándolo. Exactamente, también. Al final, efectivamente, con cualquier trabajo, con una sentadilla, el core está teniendo una demanda de estabilización ahí de la leche. Y con un ejercicio unilateral pesado, ya ni te digo, ¿vale? O sea, al final se está trabajando continuamente. Pues si Ana, tenéis. ya te he dicho que si yo leí la pregunta. Estate atenta a mi Instagram, que yo creo que hoy o mañana voy a anunciar algo sobre esto, ¿vale? Así Perfecto, que. qué guay. O escríbeme un privado y ya está, ¿vale? Y así te quitas de líos. Pues estaros todos atentos a lo que va a lanzar Álvaro y darle muchas gracias, darle las gracias por estar aquí, por, por aportar todo su conocimiento A vosotros, joder. y por responderos todas estas preguntas que son súper interesantes. Así que A ti, crack. si queréis que os responda más veces, él suele hacer preguntas y respuestas, también tiene un canal de Telegram donde es muy interesante, os recomiendo a todos entrar allí porque las preguntas de Instagram las deriva al grupo de Telegram y responde de forma mucho más amplia y concreta. Meto un podcast casi ahí, ¿eh? Sí, Hago sí, algunas sí, preguntas sí. Se, se de va a 5 minutos ya. pasear, se va a pasear y empieza a grabarse y contesta de forma muy, muy buena. Pues Así eso, que, chicos, igual. Por mi parte, los que vengáis de mi parte, yo os recomiendo que sigáis a Hugo, porque, bueno, habla un montón de temas de estos. Además, sé que casi todos los que me siguen les gustan estos temas, así que habla un montón de estos temas. Aparte de esto, de mentalidad, de las propias artes marciales y demás. Así que, y además es un tío, es un crack. Es un tío que personalmente le aprecio mucho. Así que os muchísimas recomiendo que gracias, le Álvaro. sigáis. Igualmente. Bueno, nos vemos, chicos. Muchísimas gracias a todos por estar aquí y hasta Gracias, luego. chicos. Un abrazo.